Señor presidente, hay un meme bastante conocido que dice en inglés: no puedo creer tener que seguir luchando por esto. Y la verdad es que me siento totalmente representada. Sería cómico si no fuera grave. Porque acá estamos teniendo que explicar una vez más por qué nuestros derechos como mujeres son importantes y por qué no puede haber creencia, religión o institución que se pueda interponer y obstaculizar esos derechos. En el debate de este proyecto que hoy está en cuestión, bastaría con decir que la ley que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo es una ley nacional y que por lo tanto esta legislatura no puede ir en contra de ella. Como no es la primera vez que lo intentan, voy a traer a colación que en el año 2021 el portal de Belém presentó un amparo para que no se aplique la ley en nuestra provincia. El TCJ le negó la medida cautelar y consideró que, y en esto voy a leer textual, no se puede suspender la vigencia de una ley con alcances generales sin lesionar el principio de división de poderes, salvo que se advirtiera una ostensible inconstitucionalidad o vulneración evidente de derechos fundamentales. Un análisis similar vale para este proyecto, que busca a través de una ley provincial dejar sin efecto en nuestro territorio una ley nacional, generando una situación de discriminación clara en contra de las mujeres cordobesas, que no vamos a poder contar con los mismos derechos que el resto de las mujeres argentinas, lo cual sería claramente inconstitucional. Así simplemente se podría cerrar el debate. Pero este no es solo un problema de forma, sino que también es un problema de fondo. El que hace que aunque hayamos conquistado nuestros derechos en las calles, con luchas y esfuerzos de años, con argumentos y sustentos que no hay del otro lado, tengamos que estar de nuevo defendiendo lo obvio. Porque está claro que pensamos diferente. Y eso está bien. Lo que no está bien es intentar imponer las propias concepciones y creencias religiosas y hasta filosóficas al resto de la sociedad. Y justamente una de las fortalezas que tiene esta ley que conquistamos, que es la IVE, es que busca respetar la decisión de cada mujer según sus creencias y situaciones concretas de vida. La interrupción voluntaria del embarazo no obliga absolutamente a nadie a abortar. Por el contrario, la posición que hoy se encarna en este proyecto y que lamentablemente va a ser apoyada por varios que no pueden recibir otra calificación que antiderechos, sí obliga a todas las mujeres cordobesas a vivir bajo los preceptos de una creencia o concepción particular. Concretamente, si hay mujeres que creen, no que hay vida, porque ese no es el término correcto. Vida también hay en una planta. Si hay quienes creen que desde el cigoto, es esa célula que es el cigoto, ya estamos ante una persona que tiene los mismos derechos que alguien que ya nació, bueno, pues bien, que actúe bajo esa concepción y esta ley la protege, no la obliga a nada. Lo que no está bien, insisto, es que pretendan obligar a todas a actuar de acuerdo con esa concepción. Ese autoritarismo es el que explica que un legislador, o que varios, porque acá nos enteramos que varios van a apoyar esta aberración, se crean por encima de un debate histórico que se desarrolló en la sociedad durante años, que llevó a legalizar el aborto en más de 70 países en el mundo, que en Argentina tuvo 2 instancias en el Congreso con más de 800 expositores. Y lo más importante, que fue el fruto de una larga y valiente lucha de nuestro pueblo, específicamente más desde las mujeres y las disidencias. Por eso
entendemos que crean en Dios, pero ya creerse Dios, ubicándose por encima de todas las cosas, tratando de interferir en la vida de millones de mujeres, haciendo retroceder siglos en materia de derechos, ya es otra cosa. Les preocupa mucho el tema de cuántos abortos se practican al año. Hemos visto los afiches del Portal de Belén, tantos abortos se realizaron en Córdoba en lo que va del año. ¿Y qué nos dice ese dato? Así suelto nada. Solo sirve para seguir estigmatizando las decisiones. El verdadero dato de salud pública es si se pudo o no reducir las muertes maternas por aborto, por ejemplo. Si bien no tenemos datos bien recientes, sí podemos afirmar categóricamente que sí, porque tan solo en el primer año de implementación, las muertes maternas por aborto descendieron a la mitad. Otro dato que sí descendió, o que tendremos que ver si descendió o no, es la tasa de fecundidad adolescente, es decir, las mujeres entre 10 y 19 años, y las estadísticas muestran que sí, que desde el 2020 al 2022 descendió en un 34,5%. Entonces, sin datos certeros de salud pública, este debate no es más que un cúmulo de prejuicios, creencias y suposiciones. Es la situación en la que estuvimos durante años las mujeres. Y la historia muestra que lo único que eso garantizó fue la imposición sobre nuestros cuerpos las decisiones que siempre tomaron otros, la iglesia, los maridos, las familias. Entonces, yo entiendo que estén acostumbrados a imponer cosas a las mujeres, pero ya que hablen por nosotras, digo, el síndrome post-aborto, hombres hablando del síndrome post-aborto. Bueno, yo cuento, a partir del 2007, distintos equipos de expertos en países como Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Holanda y Nueva Zelanda realizaron investigaciones para responder a la pregunta de si el aborto afecta la salud mental de las mujeres. La conclusión fue clara. Abortar en condiciones legales y seguras no se relaciona con el desarrollo de condiciones mentales negativas. De hecho, el 95% de las mujeres que participaron en estos estudios aseguró que tomó la mejor decisión. Por el contrario, realizar un aborto de manera segura, legal, informada y con tecnología adecuada evita que existan consecuencias negativas para la salud mental de quienes deciden ejercer ese derecho. De hecho, hubo también algo que aportaron estas investigaciones. Las y los expertos alertaron por otro tipo de factores que sí pueden generar afectaciones. Los estudios revelaron que las mujeres que han sido obligadas a continuar con embarazos no deseados son quienes tienden a desarrollar, por ejemplo, ansiedad y presentan complicaciones en el embarazo. Y en esto es interesante este argumento que ahora se ofrece como prueba de feminismo de los antiderechos, porque el autor del proyecto dijo en la comisión y ahora lo vuelve a ratificar en el recinto, de que el aborto es el triunfo del machismo. Sí, yo sé que es una afirmación insólita, pero bueno, el supuesto argumento de esta afirmación es porque en muchos casos los hombres obligan a abortar. Encima ahora hay casos resonantes en relación a eso, por ejemplo, Martín Gil, Alberto Fernández, antes Scioli. Pero entonces, la conclusión que sacan es que como estos violentos obligan a realizarse abortos a sus parejas, lo que hay que hacer es prohibir el aborto en lugar de combatir la violencia de género. O sea, con ese criterio, como el racismo en Estados Unidos segregaba en los colectivos a las personas negras, entonces lo que había que prohibir eran los colectivos, no combatir el racismo. Por otra parte, de más está decir que gran parte de esos violentos son pañuelitos celestes. Porque si hay algo que evidencia en estos casos es que hipocresía hay de todos los colores. Y un modo de pensar similar tiene el presidente Milei.
que intenta aprovecharlo de Alberto Fernández para justificar sus medidas de desmantelamiento de las políticas de género en lugar de ir realmente en contra de los violentos. Claro, en ese caso debería ir en contra de él mismo en primer lugar. Como decía, en este debate hay mucha hipocresía. Milei, por ejemplo, nos trata de asesinas de pañuelo verde porque según él defiende la vida. Pero habría que ver qué vida. La del millón de niños que se van a dormir sin comer, seguro que no. La de los niños que él y Burrich quieren meter en cana con 13 años, tampoco. La del 70% de las infancias que viven bajo la línea de pobreza, menos. Entonces, seamos claros, a muchos no les importa la vida. Lo único que les preocupa es seguir controlando nuestros cuerpos. Por eso, tampoco me sorprende que justo hoy estuvo a punto de debatirse, después se sacó del temario, pero se estaba por tratar otro proyecto de la misma banca que presenta para incorporar en los documentos oficiales de la provincia la leyenda, a nuestro entender, sumamente reaccionaria, dice en defensa de la vida, la libertad y la propiedad, en consonancia con lo que ya están en los documentos oficiales a nivel nacional. O sea, los grandes defensores de la vida la ponen en el mismo nivel sagrado que la propiedad. ¿Y la libertad? Bueno, ¿para qué? Esa sí que queda en el olvido. Porque parece que la libertad de las mujeres termina cuando empieza la libertad de quienes quieren tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos. Por todo esto, no solo rechazo contundentemente este intento de sacarnos en Córdoba el derecho al aborto, sino también la otra iniciativa que pide establecer de manera obligatoria el ofrecimiento de una ecografía previa a la interrupción del embarazo, porque no tiene otro objetivo más que obstaculizar y, como ya se dijo también, estigmatizar la decisión de la mujer. Y hoy más que nunca vamos por la separación de una vez por todas de la Iglesia del Estado. Esa misma Iglesia que históricamente se enfrentó a los derechos más básicos, porque recordemos, no solo están en contra del derecho al aborto, estaban en contra del uso de preservativos, estaban en contra de los anticonceptivos, estaban en contra de la educación sexual integral, que son justamente las herramientas que uno puede tener para tratar de evitar de llegar a una situación de aborto. O sea, esto es realmente un ataque, una condena a las mujeres. Y no solamente eso, en contra de, bueno, ¿para qué vamos a hacer, no? La ley de divorcio, el matrimonio igualitario, una lista interminable. Por eso, a todos los que hoy van a acompañar esta terrible iniciativa, les decimos que la maternidad será deseada o no será y que a la clandestinidad no vamos a volver nunca más.